Muy buen día para todos. Me presento. Esta presentación irá a cargo de mi persona, Juliana Andrea Vázquez, en donde hablaremos de dispositivos tecnosimbólicos de la cultura y prácticas contemporáneas. Primero hablaremos de qué significa ser contemporáneo. Entonces, la manera como nombramos, vivimos y experimentamos nuestro tiempo nos aporta pues algunas claves para dimensionar en un mejor sentido a qué hacemos referencia cuando hablamos de lo contemporáneo. Entonces acá citando el filósofo Giorgio Agamben, ser contemporáneo implica asumir una doble postura frente a nuestro tiempo, a la vez que entonces nos identificamos con ciertos comportamientos, maneras de pensar, de crear, de producir y en general de entender las dinámicas de la época. Somos capaces de tomar un poco de distancia de ella para poder discernir pues de sus matices. Entonces, la condición de lo contemporáneo entraña pues una suerte de postura crítica que nos lleva no tanto a buscar encajar perfectamente con la época en la que vivimos, sino más bien a como atender a distanciarnos un poco para poder cuestionar las dinámicas y las orientaciones. Como puntualiza este mismo autor, aquellos que coinciden demasiado plenamente pues, con la época, que encajan perfectamente con ella, no son contemporáneos realmente, porque pues justamente por eso no logran verla, no pueden tener distancia y tener la mirada fija sobre ella. Entonces, en ese sentido, un primer modo de entender lo contemporáneo no es ubicándolo como aquello que coincide perfectamente con el presente, sino más bien como aquello que posibilita percibir el sentido pues, del propio tiempo como un desfase. En la interpretación que el filósofo Giorgio Agamben hace de esta noción, el investigo pues aclara que pertenece verdaderamente a su tiempo o es verdaderamente contemporáneo aquel que no coincide perfectamente con él ni se adecua a sus pretensiones. Es decir, es contemporáneo pero es inactual, quien no está perfectamente alineado con las circunstancias de la época y que entonces, gracias a ese desajuste, es capaz de percibir las singularidades de su tiempo y entonces así orientar su comportamiento. Entonces, hablando de modernidad y posmodernidad, podemos ver que la modernidad había significado esa emancipación del individuo, del sometimiento al medio familiar y social. Entonces acá la cultura posmoderna se encarga de acentuar el individualismo hasta el nivel del egoísmo, donde podríamos decir que la socialización disciplinaria sufre de esa ruptura radical, entonces permite esa emergencia de esa sociedad un poco más flexible. Bueno, entonces es común que los seres humanos supongamos que el espacio en el que nos movemos y las nociones del tiempo que utilizamos para organizar nuestra vida hayan existido siempre. Pues aquí hablaremos de domesticación espaciotemporal como acontecimiento estético humano. Igualmente es normal que pensemos que todos nos movemos y orientamos en mediante las mismas coordenadas y dentro de una misma concepción del espacio-tiempo. Sin embargo, gracias a autores como André Leroy-Gurhan podemos reflexionar sobre estos procesos para reconocer cómo la manera como los seres humanos nos apropiamos, transformamos y habitamos el espacio obedece a una condición inherente a nuestra especie. Esto nos permite reconocer que en la evolución del Homo sapiens hay niveles de especialización y complejidad que se incrementan a medida que la relación con la técnica y con la producción maquínica se integran a los modos del habitar y del construir. Entonces, las concepciones del espacio y del tiempo, tal como hemos incorporado a nuestra existencia, transcurren de manera paralela pues, a las formas de producción y al despliegue que evolutivamente ha tenido el lenguaje. Por eso la técnica, el lenguaje y el artificio que constituyen en los aspectos que mejor dan cuenta de nuestra condición humana como Homo sapiens, la cual se expresa en formas concretas de ordenación del espacio. Entonces, Leroy Gurhan nos aporta una mirada que analiza desde los rudimentos y la génesis de la especie aquellos procesos de configuración del espacio-tiempo que nos ha permitido habitar, construir un mundo en el que pues, cada cosa, cada dispositivo, cada idea, cada artificio y cada plan que nos hemos imaginado y trazado es resultado de una operación, primero materializante como una técnica y posteriormente maquínica y estética. Hemos señalado entonces que la manera como el sujeto construye la relación con los espacios cotidianos y la inmediatez que parece dominar sus acciones en el mundo lo llevan a pensar que los espacios y contextos en los cuales interactúan ha existido siempre. Lo mismo sucede con eh, la percepción que tienen
sobre las nociones de tiempo empleadas para organizar su existencia. Incluso es común que los sujetos consideren que el espacio social que habitan les ha sido dado, concedido. Entonces, independientemente de la condición sociocultural, la manera como nosotros nos apropiamos, transformamos y habitamos el espacio obedece a una condición inherente a la especie y, en segundo lugar, a las situaciones y acontecimientos derivados de su contexto de relación. Bien, entonces, en coherencia con la perspectiva del paleontólogo André Leroy Burhan, en el texto de los símbolos de la sociedad, se encarga de mostrarnos cómo, a través del largo proceso de hominización, por medio del cual alcanzamos nuestra condición del Homo sapiens, la condición del espacio y el tiempo se ha convertido en una pues, de las características más importantes de la humanización. Cada cosa que el sujeto realiza, cada idea, eh, primero ha sido materializante y luego química y estética. Es a través de estas operaciones y formas de configuración de la existencia como nosotros los sujetos pues hemos dibujado en la Tierra los perímetros de asentamiento a través de casas, aldeas y pues edificaciones varias, trazados que se despliegan a lo largo y ancho de los territorios, tanto como las líneas de los caminos y posteriormente carreteras, autopistas y rutas fluviales, marítimas o aéreas, por las cuales se materializa la movilidad y la vida social. Ahora bien, todas estas maneras de configurar y exteriorizar la vida social encuentran en el adorno corporal y en el vestido una realización particular. Entonces, tanto el adorno corporal como el vestido poseen un valor étnico fundamental. A través de ellos, pues entonces atribuimos o distanciamos determinado grupo social. Gracias a la comprensión que tales referentes nos posibilitan, es posible construir variables importantes de la organización social y símbolos de la situación social de los individuos y diferentes grupos. Entonces, así como es su autor, el adorno y la vestimenta sirven como referentes identitarios, tanto individuales como colectivos. Entonces, el filósofo Pierre Levy dice que la importancia radica en que construyó la noción inteligencia colectiva como recurso teórico para analizar y explicar la coincidencia de los cambios que está viviendo la sociedad contemporánea como resultado de su invención en un mundo hipercodificado, mundo dominado por tecnologías y dispositivos que no solo le posibilitan el acceso en tiempo real a grandes acumulados de información, sino que permiten crear o traducir saberes, construir vínculos afectivos a distancia y practicar nuevas formas de socialidad en las que se despliegan además formas novedosas de entender una alteridad y construir subjetividades. En principio, pues debemos resaltar algo que ese autor no recuerda en relación con la manera como debemos valorar, cultivar y promover lo humano, es decir, nuestra condición de seres vivos inteligentes, creativos y excepcionales, ya que dice Levin que nada es más precioso que lo humano. Entonces vamos a hablar del espacio antropológico que se divide en tres. El espacio del territorio es el espacio de las representaciones y las percepciones individuales y colectivas, de la memoria escrita, de las conquistas, de la coordinación de las fronteras, de la fundación y el asentamiento. Entonces Levi dice sobre el espacio del territorio esto. El espacio de la mercancía es el ámbito de los intercambios y las negociaciones, del trueque, los pactos y los contratos. El espacio del saber no alude, pues, el compendio de los conocimientos acumulados por la humanidad, sino a las posibilidades de despliegue de los intelectos colectivos que ponen en juego formas particulares de saber vivir y practicar en el espacio social. Por último, hablando de la ciudad moderna nos permitió experimentar el peso del acero y el concreto, moldeando megaestructuras producidas, también permitió pues la ruptura con la naturaleza, el mundo artificial de las fábricas, la velocidad del automóvil, la inmediatez de los más media. La ciudad contemporánea ha permitido estas viejas estructuras de la urbe transformando en capital los flujos informáticos que la atraviesan.
Mépolis, dice Félix Duque, es entonces el resultado de una evolución tecnológica que estamos experimentando, cuya primera y más extraordinaria característica es la negación de aquello que constituía la base formal de la ciudad, la geografía y la historia, el espacio y el tiempo que la ciudad se encargaba de articular. Entonces, como último tema que tocan, las imágenes que percibimos son productos de complejos procesos de edición en las que se eliminan, adicionan o sustituyen los excedentes de contenido que no satisfacen genuinamente el gusto de los consumidores habituados a estereotipos del presente. Entonces, finalmente, pudimos apreciar que en este curso abordamos aspectos relacionados con nuestra condición de época, con las constantes redefiniciones del humano y con el comportamientos que relacionan pues nuestra forma de estar en el mundo. Es importante entonces tener una mirada reflexiva sobre el conjunto de relaciones que se articulan en la sociedad actual para nuestra formación como profesionales. Es importante ver reflejados algunos de estos elementos en el desarrollo de espacios académicos como estos donde veamos algunos comportamientos sociales que nos permitan tener una mejor forma de configurar nuestra experiencia y manera de relacionarnos con nosotros en el contexto donde tiene lugar la vida social.